A medida que el caso convenios ha ido avanzando, nos hemos ido enterando de más cosas, la actitud de los parlamentarios ha ido cambiando también para el gobierno, ha sido un poco más complejo. ¿En qué están en el Partido Socialista? ¿Cómo están viendo justamente esto? A propósito también de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, vamos a conversarlo junto al secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. ¿Cómo está, Camilo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos comentando Buenos antes días. de... Aunque usted me tendría que seguramente otorgar una distinción por arriesgarme a esta entrevista, porque no son tiempos fáciles. Digamos ¿Ah? que todo lo que diga puede ser usado a su No, contra, vamos a sí. hacer un esfuerzo. Bueno, Hacer otro aporte dentro de los aportes que se han hecho en estos días. Otro aporte así como Otro una aporte. definición de cómo está el gobierno y usted lo apoya de todas maneras. No, me voy a reservar. Me voy a reservar para las preguntas. Bueno, la primera pregunta, a propósito justamente de esos aportes o desaportes, dependiendo de cómo los veamos, pareciera que ya no se están aguantando los parlamentarios. Han ido cambiando la actitud, inicialmente mucho silencio, pero con el paso del tiempo una visión mucho más crítica. Al principio era el senador Espinosa, ahora el senador Castro dijo que le da vergüenza defender al gobierno, y así. ¿Para qué hablar de Osvaldo Andrade? ¿Cómo lo ve? ¿Está siendo cada vez más difícil contener eso dentro de su partido? Bueno, el nerviosismo se ha ido extendiendo por su relato, ¿no? Que yo no lo puedo desmentir. Efectivamente, se han generado intervenciones que apuntan a conmover a la opinión pública, pero que en realidad lo que producen es un aumento de los conflictos dentro de la propia coalición de gobierno. Mire, no sé por cuál de los tres partir, pero por el último, por el de Osvaldo. Yo creo que él no cita de manera exacta la frase, ¿ah? Porque dice, aunque este fuera, dice el cartel del obrero del año 73. Él afirma que es, no lo condicionó. Por eso, no, pues no lo condicionó. Entonces, pero lo más importante es que las situaciones no se pueden comparar, ¿no? El apoyo tan grande que tenía el presidente Allende, reflejado en el 44% de las elecciones parlamentarias de marzo de ese año, fue un factor, según lo dicen todos los entendidos, no solamente yo, que acabo de escribir un libro, voy a publicarlo de aquí a la otra semana, en que reafirmo este criterio. El apoyo social de Allende era tan fuerte que provocó una conspiración por un golpe de Estado. Bueno, en la actualidad no es así. La frase se malentiende por esa razón. Ahora, ¿usted cree que hubo tanto análisis? Porque mi impresión es que él simplemente quiso decir, este gobierno es malito, pero igual es mi gobierno. Sin hacer comparaciones. Es que no es mal gobierno, porque fíjese, él contaba eso. Los datos medidos, los datos habituales, normales, disminución de la pobreza según la encuesta que hacen. Eso tiene harta explicación. Balance estructural. Eso no se puede desmentir porque partimos con 8% de déficit y Marcel controló el déficit y ahora hay balance estructural de nuevo. Sí, por ahí tenemos el control de la inflación, control de la cesantía, en fin. O sea, los datos de la estabilidad económica que el país recuperó están ahí. Usted me puede decir, sí, pero venía de atrás, ya no importa. Yo se lo puedo eso conceder. Aunque probablemente no vaya a estar de acuerdo con usted, pero no importa. Él no hace un análisis de todo eso, él se refiere a caso convenio. Esto es lo que están hablando todos. Por eso. Bien encapsulado. Claro, entonces yo digo lo que está fallando en nuestro país no es el manejo macroeconómico ni la estabilidad institucional. No, fíjese, se acaba de votar nuevamente el estado de emergencia en la macrozona sur. Hoy en la mañana escuché a varios parlamentarios de oposición quejándose porque las acciones de violencia terrorista continúan, claro, efectivamente, pero ellos mismos tendrán que reconocer que las herramientas institucionales se han puesto todas en acción, ¿no? Hay estado de excepción, hay presencia de la Fuerza Armada, hay aumento de la dotación de carabineros. ¿Qué le pareció que pese a que la ministra reconoció que los actos tenían carácter terrorista, no se presentó querella? Deje ponerle otro caso delicado, el tema migración, ¿no? El despliegue de la Fuerza Armada, en particular el Ejército, en la frontera norte, ha generado un drástico cambio en la situación. Drástico. O sea, ahora no está, las carreteras no están desbordadas de personas desesperadas que vienen de Venezuela a buscar el destino a Chile. La situación se controló en el norte. Entonces se han tomado medidas que efectivamente han dado sus resultados. O sea, eso muestra que caso convenio ha tenido todo eso. Incluso algunas con respaldo de la oposición.
e incluso algunas pedidas por la oposición, como el caso del estado de excepción. Entonces, ¿qué es lo que falla? Falla la política, ese es mi criterio. ¿Por qué razón? Porque se ataca, ¿no?, al presidente y a su gobierno. ¿Usted ha escuchado que los voceros que tanto atacan al gobierno estén reiterando los nombres de las personas directamente involucradas? El nombre de las personas directamente involucradas ya prácticamente nadie se acuerda. No, lo minimizan, de hecho, porque ¿No? todavía exigen que se paguen responsabilidades Entonces, políticas, no lo consideran ahí. Entonces, claro, los autores de los delitos pasan completamente al olvido. Lo que importa, dentro de las propias filas del gobierno, es golpear al presidente. Entonces, ¿cómo la opinión pública va a cambiar su opinión de la política? ¿Cómo se va a mejorar? ¿Cómo vamos a cumplir la gran tarea que tenemos las fuerzas políticas de recuperar la credibilidad de la política? Si todo y cada uno de los días lo que hacemos son acciones que todavía desacreditan más la política. O sea, todos los días agravamos el problema en vez de resolverlo. Por eso que la situación no se retrocede. Hay un descrédito de la política. La gente no cree en los políticos, no cree en las fuerzas políticas, no cree en los partidos. Y todos los días se hacen afirmaciones que aumentan ese descrédito. ¿Se va a resolver el problema? Y si viene Nunca. del fuego amigo, es más doloroso todavía. No se va a resolver el problema. Por eso que si no hay de verdad una voluntad política profunda, seria, de querer dar un golpe de timón en el comportamiento de las fuerzas políticas, pasar de su autodestrucción frente a la opinión pública a un trabajo constructivo, si no hay esa voluntad, para serle bien franco, esto no va a tener solución. Porque, ¿cómo explica usted, ¿no?, el aumento de la votación de la ultraderecha o Partido Republicano? Se explica fácilmente por este hecho. ¿Por qué la gente va a creer en los políticos si estos mismos se autodestruyen, si estos mismos se desprestigian, hablan pésimo los unos de los otros? Ya, pero usted no ve nada más que se está haciendo mal o quizá incompleto en el gobierno, y le pregunto porque la cabeza del ministro Jackson la vienen pidiendo hace muchísimo tiempo. Hay hasta ahora una resolución de la Cámara de Diputados, hasta el diputado Soto, que también es del oficialismo, todo a favor, y desde la oposición dice, bueno, nadie paga una responsabilidad política, el ministro sigue ahí, pese a todas las cosas que dan hasta ahora. Se necesita quizá alguna señal un poquito más fuerte. Por una razón muy simple, porque las investigaciones no están concluidas. Sí, pero es una responsabilidad política, no penal. Porque en todos estos procesos, desde que comenzaron, excepto cuando había un ministro directamente comprometido, me recuerdo el caso Mosgate, que aparecía directamente comprometida la responsabilidad del ministro Carlos Cruz y el presidente Lagos, ¿no?, que ahora está haciendo una intervención en el Consejo Constitucional, le puso su renuncia, ¿no? Salvo que haya una responsabilidad ministerial directamente comprometida, ¿no?, los presidentes de la República lo que han esperado es mínimamente que los procesos judiciales lleguen a una conclusión, entreguen una resolución. Y esos procesos judiciales se demoran, no es una cosa de semanas, se demoran meses, algunos se demoraron años. ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar la ministra Sebesich a entregar su resolución respecto al caso Mosgate? Entonces no va a tener el proceso judicial una resolución inmediata. Ya, pero hay un tema político que va por sobre eso, porque acá hasta el Contralor lo ha dicho, hasta el Fiscal Nacional, ya todos han planteado desde Fiscalía que aquí parece que hay... De hecho, hay actos de corrupción, yo comparto esa afirmación, sí, pero hay corrupción, pero ellos no han situado la corrupción como la responsabilidad del factor político a nivel ministerial. Sí, eso todos han sido cuidadosos en eso. No, todos han sido muy cuidadosos, Entonces, afortunadamente. Pero el punto es que sí está claro que todo esto tiene que ver con un partido, que todas las personas involucradas, que hasta ahora son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario, provienen de un partido, todos ellos fueron puestos en sus cargos por ser de ese mismo partido. O sea, acá alguien lo puso ahí. Usted omete que hay 2 subsecretarios que son renunciados, no sé si son 2 o más seremi los renunciados, hay un número de funcionarios que están fuera de sus funciones. Vinculados directamente a los casos. Claro, pero evidente, porque las personas que están directamente vinculadas a los casos se tienen que ir de inmediato del gobierno. Cuando el proceso judicial arriba a alguna otra conclusión, es posible. Ya, pero usted dice, esto se va a demorar mucho. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los parlamentarios de su partido, por ejemplo, que se están peleando y que ya están con poca paciencia? ¿Qué hito debería, o qué debería pasar para que ellos dejen de hacer lo que están haciendo? Lo que va a ocurrir es que si sigue la refriega política, nada más que se va a agudizar el descrédito de la propia acción política. Es lo que le dije hace algunos minutos atrás, ¿no? Mientras más nosotros mismos caemos en una actitud de autodestrucción del sistema político, más se aumentan las consecuencias. ¿Y cómo están las cosas en su partido? Porque por un lado están los
los autocomplacientes, como los define el senador Espinosa. Por otro lado, están quienes todavía han sido más críticos y parece que podría ser ya no solo él, sino que eventualmente Castro, eventualmente alguno más. ¿Cómo están las situaciones dentro de su partido? Mire, yo no veo que haya ese conflicto, porque hubo una reunión de la Comisión Política, la cual está abierta la participación de todos los parlamentarios que tengan la voluntad de participar. Participan algunos, no todos participan, no todos quieren ocupar parte de su tiempo en la participación en las reuniones de la Comisión Política, y su conclusión de apoyo al gobierno se hizo sin ningún voto en contra. Ninguno. En la Comisión Política del Partido Socialista, ningún voto, ninguno, pone en duda nuestro compromiso con la acción del gobierno. Entonces, efectivamente, usted tiene razón, se produce un problema bastante delicado, ¿no? Frente a la opinión pública aparecemos con una doble interlocución. Aparecemos con la posición institucional del partido y aparecemos con la posición de los voceros públicos. Ahora, como la opinión de ciertos voceros públicos es más resonante, causa más bullicio, ¿no? Esa opinión, que no es la posición del partido, pasa a ser, frente a la opinión pública, más conocida que la propia posición que tiene el Partido Socialista. Ahora, esa postura tiene que ver, insisto, solo con el caso de convenio, porque él ni nadie del Partido Socialista ha dicho que no es parte del gobierno, que no se siente identificado, ni menos que se quisieran salir, ni nada de eso. O sea, aquí solo hay un tema capsulado, un convenio. Claro, lo que pasa es que hay algunas personas que con razón critican en las redes que nosotros aparecemos, o hay personas que aparecen con una crítica destemplada al gobierno, pero participan del gobierno. Han propuesto personas que tienen altos cargos, han propuesto incluso personas que tienen cargos ministeriales o de jefaturas nacionales o de subsecretaría. En las regiones, las personas que hacen esa crítica tan fuerte y sin límite alguno, ¿no? En el lenguaje, en los improperios, en las descalificaciones, no hay ningún tipo de límite, pero esas personas tienen personas de su confianza que están en las secretarías regionales ministeriales, en las delegaciones presidenciales, sean de la región o de la provincia. O sea, te dice, hay una responsabilidad de ser parte del gobierno. Entonces mucha gente dice, pero qué raro, dice. Estas personas tienen a gente de su confianza en todos los cargos y hacen esa crítica destemplada. Entonces aparece una incongruencia. Por eso que mi convocatoria principal es que seamos coherentes, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos declaraciones que nos muestran con un perfil frente a la opinión pública, aumenta el descrédito, el perfil del conflicto, de la descalificación, del improperio, de la injuria, no hace sino que aumentar el descrédito. Yo sé que es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque no da popularidad. ¿Hay agendas propias? No afirmaría yo que hay agendas propias. Eso lo dirá el tiempo. Pero lo que no me cae ninguna duda es que lo popular ahora es pegarle al gobierno. Es que descalificar al interlocutor político da popularidad. ¿Y eso a qué conduce? A la destrucción del sistema político y, en consecuencia, a la decadencia del régimen democrático. Lo cambio de tema. A propósito de dichos de la presidenta de su partido, respecto al rol o a cómo actuaron en el estallido social, sí. Y ahí uno puede mirar desde dos puntos de vista. Respecto a... Porque se pone nervioso. Viene preparado. Uno puede mirar cómo actuaron desde dos puntos de vista. El no haber defendido con más fuerza los 30 años, que eso no tiene que ver solo con el estallido social, sino más bien con todos los años que venimos arrastrando, el auge del Frente Amplio. Y por otro lado, la actitud que se tuvo frente a la violencia. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo que viene muy preparado. El primero es de más largo aliento. Sí. ¿Ah? Eso se refiere a varias administraciones, no se refiere a una fecha puntual que es el 19 de octubre. Entonces, porque me preocupa mucho el de la violencia, porque ese es bien delicado. El Partido Socialista inmediatamente reaccionó con declaraciones públicas apenas ocurrió el estallido social en octubre del 2019 y en noviembre del 2019. En ambas declaraciones condenó, punto 3, condenamos los actos de violencia, tales como saqueo e incendios. Punto 4, condenamos todo y cada uno de los actos de violencia en todas circunstancias. Hemos insistido desde el primer momento en que el gobierno debe instruir a la fuerza pública a detener a quienes cometen delitos y a no reprimir las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía. O sea, lo que le quiero decir es que nosotros frente al tema de la violencia nunca hemos tenido dudas. El Partido Socialista nunca ha dudado en este tema, ¿no? La crítica puede ser en el ámbito subjetivo, ¿no? Si el énfasis que logramos transmitirle en los medios de comunicación logró el impacto que se necesitaba. Si las palabras no fueron escogidas
de manera de darle la fuerza que esto requería. Se puede conversar respecto de el aspecto subjetivo, como todas las cosas, pero en el aspecto objetivo, en la definición de fondo, en lo que distinguió la conducta del Partido Socialista, que a mí como dirigente político eso me importa, porque tengo ya 68 años Hay lecciones aprendidas, dice usted. y me doy cuenta que en la línea larga los hechos objetivos finalmente son determinantes respecto de la capacidad que tenga un partido político de convocar a la ciudadanía a que le crean o no le crean. Como esto para mí es un tema esencial, lo que quiero afirmar es que el Partido Socialista hizo una categórica condena a la violencia que se generó en el marco del estallido social. Ahora bien, además, el Partido Socialista hizo una contribución decisiva a la búsqueda de una solución política. En mi casa se realizó la primera conversación entre fuerzas de gobierno de oposición de entonces. Que terminó con el acuerdo. Entre el entonces dirigente de Renovación Nacional, que fuera ministro Piñera, señor Desbordes. Él me pidió que lo recibiera en mi casa y tuvimos la primera conversación. De esa conversación surgió la conversación de Álvaro Elizalde con él. Y de esa conversación surgió la posibilidad de aunar voluntades para el acuerdo que se suscribió el 17 de noviembre. Y en consecuencia, lo que yo le puedo afirmar es que el Partido Socialista siempre estuvo por encontrar una solución política a la profunda crisis que se generó en esa semana en nuestro país. Bueno, el Partido Comunista parece que lo entendió quizá un poco mal, porque ellos salen a discrepar con ustedes y dicen que claro, ellos van a seguir respaldando las manifestaciones sociales. No respondo yo por los comunistas, yo respondo por el Partido Socialista porque soy un dirigente que asumo la continuidad. Bueno, ellos no estuvieron en el acuerdo. Sí, yo asumo la continuidad. Los partidos políticos tenemos una historia que independientemente de cada uno de nosotros por separado no nos podemos desatender, ¿no? Yo puedo tener mucha crítica de Carlos Altamirano, por ejemplo, durante el tiempo del gobierno de la Unidad Popular, pero no me puedo desatender de la conducta que tuvo el Partido Socialista entonces. Y en este caso, para noviembre del 2019, el Partido Socialista se distinguió por buscar una solución a una crisis que por momentos parecía inmanejable, según lo ha reconocido el propio expresidente Sebastián Piñera. Todos lo vivimos, sí. No se nos olvida porque además fue hace poco. Ya que usted menciona este tema, y hay un debate que se ha vuelto a poner sobre la mesa, estamos acercándonos a los 50 años, ¿qué lecciones se aprendieron o no? Si se repiten errores de que en algún momento del estallido, hay varios historiadores que han dicho, ojo que, tal como usted dice, ustedes sí aprendieron la lección, ustedes sí hicieron un profundo mea culpa, una autocrítica y, bueno, vieron cosas que no hay que repetir. ¿Cómo ve que estamos llegando a estos 50 años? Yo creo que se desprecia, tiene un poco que ver con lo que conversamos al inicio, se desprecia la gravitación decisiva que tiene la política en la vida social. Porque cuando nadie le hace caso a la política, entonces se recurre al uso de la fuerza. Entonces la gente dice, no, si son cuestiones de los políticos. Uno tiene que poner paños fríos muchos pasos antes. Pero claro, hay que, por ejemplo, yo recuerdo en agosto del año 73, tenía 18 años, pues tengo buena memoria, un llamado dramático que hiciera el entonces líder de la democracia cristiana, Radomiro Tomic, a buscar una solución antes que fuera demasiado tarde. Reconozco la visión de Tomic en ese llamado que él hizo. Claro, él visualizó lo que pero no fue escuchado. No fue escuchado. Claro, llega un minuto en el que ya, como dice usted, la situación es tan crítica que entonces hay que tener la visión necesaria para entender que uno no puede buscar la destrucción del adversario. Tiene que buscar llegar a acuerdos con el adversario. ¿Qué le parece lo que dice el expresidente Pardo Frey? Ya basta de pelear por los 50 años, van a pasar 100, 200 años más. No va a haber una verdad única instalada. Lo que hay que ponerse de acuerdo es cómo fortalecer la democracia. Sobre la interpretación histórica es imposible detener el intercambio de opiniones. Pero también es imposible imponer una verdad única. No, nunca va a haber. Yo, por ejemplo, voy a publicar un libro a mediados de agosto. Ya. Yo lo hago porque entiendo que hay otra opinión. No porque quiera suprimir las otras opiniones, sino porque entiendo que es importante que yo pueda dar a conocer la opinión que yo me formé viviendo estos hechos y al curso de las circunstancias históricas. No tengo ni la menor intención de suprimir las otras opiniones que existen, sino que esta opinión esté en el debate. Es el pluralismo que se necesita.
¿Y cómo entonces asegurar, o cómo, no sé si asegurar, pero cómo enfrentar esto para poder tratar de unirnos un poco y no de separarnos más? Porque pareciera que vamos a terminar todos más peleados de lo que estábamos Sí. antes de. Fíjese que en democracia el pluralismo no se puede omitir. Entonces hay que aceptar que hay un libre juego de opiniones. Y no es imposible que se pueda imponer una verdad oficial en una sociedad democrática. Precisamente exactamente lo contrario. Si existe una verdad, es que todos tienen el derecho a tener su propio juicio sobre la historia y sobre el curso de los acontecimientos. Ahora, pero sí podríamos tratar de ponernos de acuerdo en qué cosas definitivamente no deberíamos repetir, pero en todos los Lo que sentidos, no no en debemos algunos. repetir son las descalificaciones personales, porque la odiosidad personal conduce al conflicto político sin solución. Usted puede ver. ¿Y usted ve que algo de eso, o sea, guardando todas las proporciones, por Sí, supuesto? hay mucha descalificación personal. Pero, por ejemplo, usted ve la crisis, todos podrían decir, mire, los Estados Unidos es la sociedad que son los padres o madres de la democracia. Y mire casi, según hoy día todos sabemos, el fiscal acusa al expresidente Trump de querer interrumpir el proceso democrático. Es tal el nivel de rivalidad personal entre el actual presidente y el expresidente que nadie puede mirar sin preocupación el curso que tiene el proceso político en los Estados Unidos, porque las rivalidades personales llevan a un conflicto sin solución. No tenemos que llegar a ese grado Venga, de odiosidad. vuelva pronto para contarnos del libro, que nos interesa mucho. Muchas gracias. A propósito Muy bien. de la fecha en que estamos. Pues. Muchas Gracias, gracias. Camilo, un gusto como siempre. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.